Un juez corrupto y policías tienden una trampa a una mujer negra, se arrepienten cuando revela que es un agente de la CIA en el tribunal. La arrestaron bajo luces parpadeantes de la calle en una noche fría sin luna. Sonriendo con suficiencia mientras le ponían las esposas, se suponía que era un caso claro y cerrado. Una infracción de tráfico menor que se convirtió en cargos por drogas y una condena rápida. Los policías corruptos habían hecho esto antes de saber exactamente qué juez de la sala del tribunal sellaría su destino. Lo que no sabían era que Ebony Grace Jenkins no era una acusada cualquiera. Debajo de su exterior tranquilo yacía el entrenamiento de una agente de la CIA altamente calificada y los rincones más oscuros del sistema judicial estaban a punto de ser expuestos. Esta es la historia que nunca vieron venir. Ebony Grace Jenkins no era ajena a la superación de la adversidad. Nació en el East Side de Detroit. Fue criada por una madre soltera que hizo malabarismos con 2 trabajos para mantener la comida en la mesa desde una edad temprana. Ebony aprendió a navegar los desafíos de la vida con gracia y determinación. Ella era la chica. Se levantaba al amanecer para repartir periódicos antes de la escuela y se quedaba despierta después de la medianoche para estudiar. El tenue resplandor de una farola afuera de la ventana de su dormitorio, incluso de niña, era evidente que Ebony poseía una extraña habilidad para mantener la calma bajo presión. Cuando Ebony cumplió 18 años, ya había desarrollado el hábito de leer 3 periódicos al día y analizar cada noticia local e internacional que pudiera encontrar. Su pequeño dormitorio estaba lleno de mapas y documentos gubernamentales destacados que recopilaba de bibliotecas. Quería entender cómo funcionaba el poder, quién lo ejercía, cómo se adquiría y por qué se abusaba de él con tanta frecuencia. Poco sabía ella que este interés de toda la vida en la justicia y el gobierno un día la llevaría a una de las agencias gubernamentales más secretas del mundo. Después de la escuela secundaria, Ebony se matriculó en la Universidad de Michigan para estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales. Se graduó como la mejor de su clase, eclipsando incluso a los estudiantes más privilegiados. Su desempeño llamó la atención de los reclutadores de la Agencia Central de Inteligencia, que siempre estaban a la caza de individuos disciplinados, determinados e ingeniosos. Ebony encajaba perfectamente en ese perfil. Unirse a la CIA no fue un paseo por el parque. Ebony soportó un entrenamiento agotador, acondicionamiento físico, manejo de armas, evaluaciones psicológicas y técnicas avanzadas de interrogatorio. Sus antecedentes personales le dieron un agudo sentido de inteligencia callejera, mientras que sus logros académicos le ofrecieron una perspectiva global completa. A lo largo de los años, realizó varias operaciones encubiertas en el extranjero, manejó activos de alto riesgo y recopiló inteligencia que dio forma a las decisiones de seguridad nacional, pero su profesión era un secreto oficialmente. Ebony trabajó como consultora para el Departamento de Estado. Viajó bajo cobertura diplomática, visitó puntos críticos en todo el mundo y regresó a Stateside con apenas un susurro sobre su verdadero trabajo como mujer negra en un campo predominantemente masculino. Sabía la importancia de la resiliencia silenciosa y el pensamiento estratégico. Llevaba estas cualidades como una armadura con una sonrisa modesta que ocultaba su formidable conjunto de habilidades. A sus 30 años, Ebony dio un paso atrás del trabajo de campo activo para centrarse en cuestiones de seguridad nacional, un papel que a menudo la mantenía en Washington, D.C., pero que también le otorgaba más libertad personal. Las tareas cotidianas que la mayoría de la gente encontraba mundanas, conducir al supermercado, ir al banco, se sentían casi lujosas para Ebony, que había pasado tanto tiempo bajo alias y vigilancia constante en tierras extranjeras. Un día de otoño, decidió hacer un corto viaje por carretera para visitar a una amiga en Fairfax, Virginia, de la que había oído hablar. Un acogedor bed and breakfast a las afueras de la ciudad y planeaba pasar unos días tranquilos allí poniéndose al día con la lectura y relajándose. Poco sabía ella que su viaje la pondría cara a cara con uno de los sectores más corruptos de la policía local que jamás había conocido. El problema comenzó cuando Ebony notó luces azules intermitentes en su espejo retrovisor. Conducía a unas pocas millas por hora por encima del límite.
Un error honesto que planeaba rectificar en el momento en que vio al policía. Sin embargo, el oficial que se acercó a su ventana tenía una sonrisa inquietante. Era alto, de hombros anchos, con la cabeza rapada y un aire amenazador. Licencia y registro. Ladró. Ebony entregó sus credenciales con calma, pensando que sería una parada de tráfico rutinaria. El oficial desapareció detrás de su camioneta para verificar sus placas. Tardó más de lo habitual. Finalmente, regresó, pero algo en sus ojos había cambiado, como si hubiera descubierto un secreto o encontrado una oportunidad. «Salga del vehículo», ordenó secamente. Ebony frunció el ceño. «¿Hay algún problema, oficial ahora?», espetó. La hostilidad en su voz era palpable. Ebony obedeció. Subió al arcén de grava del camino. El oficial le hizo señas para que pusiera sus manos sobre el capó del auto. Confundida pero obediente hizo lo que le dijeron. Su corazón latía con fuerza, no por miedo por ella misma, sino por preocupación por lo que el oficial creía que tenía sobre ella. El oficial la cacheó, se sintió excesivamente invasivo, trató de mantener la calma, pero una sensación de pavor comenzó a enroscarse en su estómago. Luego, de la nada, otro coche patrulla se detuvo. 2 oficiales más. Salieron ambos con expresiones similares de malicia apenas disimulada. Antes de que Ebony pudiera protestar, uno de los oficiales recién llegados afirmó haber encontrado una pequeña bolsa de polvo blanco debajo del asiento del pasajero. Los ojos de Ebony se abrieron en shock. Nunca había visto esa bolsa antes. Era meticulosa con mantener su auto limpio y definitivamente nunca tuvo drogas en su posesión. Abrió la boca para hablar, para protestar, pero los oficiales se movieron rápidamente. Le pusieron esposas en las muñecas, leyendo sus notas. Miranda, en un tono frío y desapasionado. En cuestión de minutos, Ebony se encontró en la parte trasera de una patrulla, la adrenalina pulsando por sus venas. Mantuvo la boca cerrada, mentalmente revisando sus opciones. Ella era muy consciente de que la policía de los pueblos pequeños podía ser brutal, especialmente cuando creían que nadie la estaba mirando. Además, Ebony no quería revelar su identidad como agente de la CIA, armando un escándalo demasiado pronto. Necesitaba tiempo para evaluar la situación. Mientras se dirigían a la comisaría, los oficiales se quedaban callados de vez en cuando. El oficial que iba de copiloto miraba a Ebony con una sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera celebrando su éxito al acabar con otro blanco fácil. Ebony no pudo evitar recordar las estadísticas que había leído sobre el racismo sistémico en el sistema judicial, especialmente en ciertos condados con antecedentes policiales cuestionables. Este podría ser uno de esos lugares, pensó con tristeza. «Mire esto», dijo el conductor a su compañero en voz baja, levantando la licencia de conducir de Ebony. «Ebony Grace Jenkins de D.C. Apuesto a que cree que es muy importante. Veamos qué tan importante es cuando el juez vea estos cargos». Su compañero rió disimuladamente. «Sí, bueno, el juez Kincaid siempre sabe cómo manejarlos». Ebony archivó mentalmente el nombre del juez Kanka. No tenía idea de quién era, pero algo le decía que no era un hombre justo, un hombre imparcial en su línea de trabajo. Ebony se había encontrado con señores de la guerra y déspotas. Sabía cómo el poder podía corromper, pero aún así, darse cuenta de que el sistema de justicia de su propio país albergaba tal corrupción fue aleccionador. Cuando llegaron a la estación, le procesaron las huellas dactilares, le tomaron una foto policial, le confiscaron sus pertenencias personales y la llevaron por un pasillo con paredes manchadas y luces fluorescentes parpadeantes hasta una celda de detención estrecha. El olor a sudor y desinfectante le hizo dilatar las fosas nasales. El único banco era duro y frío. Ebony se sentó con una calma que había aprendido a perfeccionar en el entrenamiento de la CIA, pero dentro de su mente se movían preguntas. ¿Quién había orquestado esto? ¿Por qué era solo una víctima desafortunada de un sistema corrupto o alguien la estaba atacando específicamente? Durante las siguientes horas, la dejaron sola. De vez en cuando, un oficial pasaba burlándose o haciendo un comentario despectivo sobre su supuesta adicción a las drogas. Ebony no dijo nada, soportando estoicamente la humillación. Finalmente, una oficial se acercó para escoltar a Ebony a una sala de interrogatorio.
La mujer parecía indiferente, pero no abiertamente hostil. Todavía Ebony no podía confiar en nadie aquí. Dentro de la sala de interrogatorios de Stark, Ebony se enfrentó a dos oficiales hombres, incluido el que la había detenido. Se presentó como el oficial Jeff, mientras que su compañero era el oficial delgado. Jeff se inclinó sobre la mesa de metal con los nudillos apoyados en su superficie. «Dinos dónde conseguiste las drogas», exigió. Ebony negó con la cabeza. «No sé de qué estás hablando, esas drogas no son mías». Jeffy sonrió. «Por supuesto que ninguno de ustedes lo reconoce». Nunca. Un destello de ira atravesó a Ebony, pero lo reprimió. El entrenamiento de la CIA le enseñó que la ira era una herramienta que se usaba mejor estratégicamente, no desatada descuidadamente. Ella solo miró a Jeff, negándose a mostrar debilidad. Delgado tomó su turno abriendo un archivo. «Tu historial está impecablemente limpio, Ebony Jenkins Delgado», dijo sonando casi impresionado. «Sin pinchazos, sin multas de estacionamiento, nada. Todavía encontramos una bolsa de cocaína en tu auto. ¿Te importaría explicar esa discrepancia?». Las fosas nasales de Ebony se dilataron de nuevo, pero su voz se mantuvo incluso si estaba plantada. El oficial Jeff se rió mirando a Delgado con burla. «Diversión. Esa es nueva. Así que estás afirmando que lo plantamos o que lo plantó algún extraño al azar». Ebony se cruzó de brazos. «Estoy afirmando que soy inocente. Dígaselo al juez». Jeffrey dijo. «HEK es conocido por ser duro con los infractores de drogas. Estás viendo un cargo por posesión grave que es una buena parte del tiempo en prisión si es declarado culpable sin darle otra oportunidad». Para hablar. Terminaron el interrogatorio y la escoltaron de regreso a la celda de detención. La mente de Ebony corría. Necesitaba un plan. Sí, tenía sus credenciales de la CIA, pero usarlas prematuramente podría comprometer su papel actual y cualquier posibilidad de construir un caso contra estos oficiales corruptos. Era crucial manejar esto con cuidado. Ebony necesitaba ver qué tan profunda era esta corrupción y quién exactamente estaba moviendo los hilos. Poco tiempo después, un defensor público de aspecto cansado entró al bloque de celdas llamando a Ebony Jenkins. La abogada, cuya etiqueta decía María Álvarez, se acercó a Ebony hurgando en una pila de documentos. Estaba despeinada como si tuviera demasiados casos que manejar. «Señorita Jenkins, la representaré en la lectura de cargos». María dijo enérgicamente. «Necesitamos repasar los detalles». Ebony miró al guardia, que parecía preocupado con su teléfono, y luego bajó la voz. «No soy culpable. La policía plantó esas drogas». María suspiró como si hubiera escuchado esta historia miles de veces antes. «¿Tienes alguna prueba?». Ebony negó con la cabeza. «Todavía no». María se frotó las sienes. «Entonces es tu palabra contra la policía de por aquí. Eso no va a ser suficiente, especialmente frente al juez Concade. Es particularmente estricto con los delitos de drogas. Es conocido por dar la pena máxima». Ebony entrecerró los ojos. Necesitaba tiempo para elaborar una estrategia. «Vamos a llegar a la lectura de cargos». Dijo que quería ver al juez y entender el terreno. María asintió, aunque parecía escéptica de que algo pudiera salvar a Ebony de la rápida maquinaria de la justicia local. Sin embargo, Ebony no tenía intención de dejar que algunos oficiales corruptos y un juez parcial arruinaran su vida. Había derribado cárteles y terroristas. No estaba dispuesta a ser derrotada por los jugadores poderosos de un pequeño pueblo. Sin embargo, una pregunta rondaba en su mente. Revelar el estatus de la CIA causa más daño que bien en este punto. Tenía que andar con cuidado porque una vez que ese gato saliera de la bolsa no habría vuelta atrás. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas sucias del vestíbulo del juzgado, iluminando motas de polvo mientras Ebony estaba esposado junto a María Álvarez. El pasillo estaba lleno de otros acusados, abogados que entraban y salían apresuradamente de las salas del tribunal y oficiales uniformados apostados en cada esquina. La mente de Ebony se agitaba con posibilidades, planes de escape, estrategias alternativas, métodos secretos para contactar a su manejador en Langley sin levantar sospechas, pero se obligó a sí misma a mantener la calma. La paciencia era a menudo la clave para desentrañar la corrupción. María condujo a Ebony a la sala del tribunal. El lugar tenía una aura imponente con paneles de madera oscura, techos altos y filas
De bancos llenos de espectadores y familiares, al frente estaba sentado el juez Horus Cancade, una figura severa de unos 50 años con cabello gris ralo y un ceño perpetuo. Vestía su túnica como si fuera la capa de un monarca, haciendo breves asentimientos a los abogados que se acercaban al estrado. Mientras conducían a Ebony a la mesa de la defensa, evaluó discretamente el lenguaje corporal del juez, hombros rígidos, mandíbula apretada, un hombre acostumbrado a tener poder. Cuando llamó al caso de Ebony, el juez anunció el cargo: delito grave, posesión de una sustancia controlada. Ebony sintió el peso de las palabras que resonaron en la sala del tribunal. Presente su declaración, el juez Cancade dijo con voz áspera: María habló por Ebony. Presentando una declaración de inocencia, el fiscal, un hombre fibroso con gafas llamado Gerald Polk, describió los cargos, retratando a Ebony como una criminal peligrosa que intentó contrabandear narcóticos, algo en la forma en que habló el fiscal. Su fingida indignación impactó a Ebony como un formativo. Se aseguró de enfatizar el nombre completo de Ebony, su raza y el hecho de que era de fuera de la ciudad. La pintaba como una forastera, una intrusa en su prístina comunidad. El juez Cancade miró hacia abajo desde su estrado. Será retenida sin derecho a fianza en espera de juicio. Señorita Jenkins, dada la gravedad de los cargos y la posibilidad de riesgo de fuga, este tribunal considera necesario mantenerla detenida. María intentó objeto que señalaba el historial limpio y estable de Ebony. Pero Cancade la despidió con un gesto, golpeando el mazo con un crujido resonante que resonó por la habitación. Ebony permaneció inmóvil, su rostro inexpresivo mientras el alguacil la escoltaba de regreso al interior, aunque su ira hervía a fuego lento. Sin fianza, esto era muy inusual para una primera vez sin antecedentes. El arreglo estaba en el área de detención. Ebony finalmente tuvo un momento para hablar con María nuevamente. Se inclinó y mantuvo la voz baja. ¿Alguna vez has visto algo así antes? María asintió con tristeza todo el tiempo. Desafortunadamente, el juez, el fiscal, la policía local, tienen una red sólida. Una vez que ponen la mira en alguien, es difícil liberarse. ¿Por qué lo hacen?, preguntó Ebony. María frunció los labios. En parte dinero, en parte poder. Algunas personas afirman que el juez Cancade tiene intereses en prisiones privadas. Más condenas significan más ganancias. El fiscal usa altas tasas de condenas para ascender en la escala política. Y en cuanto a los policías, bueno, algunos de ellos podrían estar en la nómina del juez o simplemente disfrutan ejerciendo poder sobre personas que consideran inferiores. Ebony se tragó. Ella fui testigo de corrupción en naciones extranjeras, pero verla aquí en la llamada Tierra de la Libertad fue exasperante. Necesito hacer una llamada, dijo Ebony. María estudió a Ebony con preocupación. Los policías aquí rara vez permiten llamadas que no sean monitoreadas. Ten cuidado con lo que dices. Si tienes amigos en puestos altos, tal vez ese sea tu as en la manga, pero también te convertirá en un objetivo. Ebony dio una leve sonrisa. Puedo cuidarme sola. María levantó una ceja pero no dijo nada más. Prometió seguir trabajando en la defensa de Ebony y se fue a su próximo caso. Ebony fue llevada de regreso a un centro de detención asociado con la cárcel del condado local. Un lugar irónicamente moderno y bien equipado. Se rumoreaba que estaba vinculado al sistema penitenciario privado. El juez supuestamente se estaba beneficiando del interior de la instalación. Estaba limpio pero era opresivo. Las luces fluorescentes nunca se atenuaban por completo, dejando a los reclusos en un estado de mediodía y medio noche perpetuos. Los oficiales correccionales patrullaban con una sensación de autoridad engreída. Ebony observó rápidamente que muchos de los reclusos eran personas de color, en su mayoría encarcelados por cargos relacionados con drogas. Confirmó su sospecha de que este era un pozo. Máquina engrasada diseñada para producir condenas en masa. Después de unos días, Ébano finalmente consiguió su monitor. Ed llamó por teléfono, marcó un número de memoria para comunicarse con uno de sus contactos de la CIA, mantuvo sus palabras vagas, haciendo referencia solo a que estaba atrapada en un asunto legal en este condado específico. Enfatizó la necesidad de documentación para probar su identidad,
pero también insistió en que su contacto no revelara la operación por completo todavía. Quería ver hasta dónde se extendía la corrupción. La conversación fue breve, pero suficiente para poner ciertas ruedas en movimiento. Mientras tanto, Ébano intentó mantener un perfil bajo dentro del centro de detención. Sin embargo, las noticias se propagan rápidamente entre los reclusos y pronto se convirtió en un punto de interés. Fuera de ella, con un aura de tranquila confianza, algunas de las otras mujeres se acercaron a ella en busca de consejo o simplemente curiosidad por saber por qué no. Estaba visiblemente asustada. Algunos oficiales penitenciarios incluso notaron su compostura y parecieron inquietos por eso. «Oye, señorita Jenkins», un oficial se burló al pasar por su celda. «Escuché. ¿Crees que eres mejor que el resto de nosotros? Ya veremos cuando el CONCADE te encierra». Ébano ignoró la burla. Se pasaba los días leyendo cualquier libro que pudiera encontrar en la pequeña biblioteca de la cárcel, centrándose en derecho y relatos personales de condenas injustas. Quería armarse con conocimiento que usaría como arma una vez que volviera a entrar en la sala del tribunal. Una tarde la llamaron de su celda para una visita sorpresa, esperando a María o tal vez un contacto de la CIA. Ebony fue recibida en cambio por la cara sonriente del oficial Jeff. El que inicialmente la había detenido estaba de pie en el área de visitas con los brazos cruzados sobre el pecho. «Tu abogado está ocupado», dijo arrastrando las palabras. «Vine a ofrecerte un trato». Ebony avanzó con cautela la mampara de cristal entre ellos. «¿Qué tipo de trato?» Jeff presionó el teléfono contra su oreja. «Kat busca una condena fácil, declararse culpable, hacer 5 años. Eso es mejor que los 10 o 15 que obtendrá si lucha. Se dice que el fiscal tiene evidencia adicional, algunas cosas condenatorias que están listos para plantarte si no cooperas». Ebony sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Y cómo crees que esto me ayuda?». Jeffrey se encogió de hombros. «Saldrás ante 5 años, es pan comido comparado con lo que CONCADE puede repartir. Tal vez mantengas la cabeza baja. Cumple tu tiempo y todo esto desaparece». Ebony lo miró a través del cristal. «Tú y tus amigos deben tener mucha confianza». Se inclinó con arrogancia, goteando de su «Vos siempre lo somos. Este condado es nuestro. Los viejos no hacen preguntas, los políticos miran para otro lado, y a los federales no les importa. Si eras alguien importante ya te habrías ido, pero no lo eres». Ebony casi rió, pero se contuvo. «Si tan solo él supiera la verdad». «No gracias», dijo. «Me arriesgaré en el juicio». Jeff la miró fijamente antes de colgar el teléfono y alejarse. Ebony lo vio irse. Su pulso latía con fuerza. Estaba más decidida que nunca a llegar a esto. Esa noche redactó una carta codificada a su enlace de la CIA describiendo lo que creía que era un esquema de corrupción de amplio alcance. Metió la carta en un sobre y se la entregó al único guardia de confianza que había. Identificó una mujer llamada oficial Venice Miller, que parecía desilusionada por el sistema pero demasiado asustada para hablar. Al día siguiente Ebony se sorprendió por una cara que reconoció de los viejos tiempos en Langley. El agente David Turner llegó vestido de civil, haciéndose pasar por su primo. Él y Ebony se sentaron en una mesa en el área de visitas. Su conversación estaba plagada de palabras clave para evitar ser detectados. «Escuché que la tía Mildred está muy preocupada», David dijo refiriéndose a los altos mandos de la agencia. «Ella quiere ayudar, pero no a expensas de causar una ruptura familiar». La CIA estaba dispuesta a intervenir, pero no quería revelar la identidad de Ebony. A gran escala. Sin embargo, aprecio que Ebony haya respondido, pero mis nuevos vecinos están causando un gran revuelo. Podría ser el momento de reunir a la familia extendida para una pequeña reunión. Traducción. Ebony quería que la CIA reuniera pruebas y construyera un caso contra los funcionarios corruptos. David se inclinó hacia adelante. «La tía Mildred dijo que te diera esto». Deslizó un pequeño sobre por la mesa. Ebony entendió que contendría algunas referencias codificadas, posiblemente un número de teléfono o un medio para contactar con una casa segura. Miró a su alrededor y luego agregó: «Ten cuidado, hemos escuchado que esta gente no se porta bien». Ebony asintió sutilmente. «Recibirán lo que se merecen después de que David se fuera». Ebony sintió un renovado sentido de propósito. Metió el sobre dentro de su mono, planeando leerlo en la próxima oportunidad a pesar del entorno sombrío y la incertidumbre de su situación. Su entrenamiento como agente de la CIA le dio una ventaja.
Estos policías y jueces corruptos podrían dirigir el espectáculo local, pero no habían contado con el largo brazo de la supervisión federal, especialmente no con la CIA. Comenzó a correr la voz entre los reclusos de que Ebony estaba planeando pelea. Algunos le dijeron que estaba loca, que debería aceptar la declaración y esperar una libertad condicional temprana. Otros admiraron su valentía ofreciendo un aliento silencioso. Ebony lo absorbió todo con calma, mordiéndose el tiempo. Estaba decidida a exponer esta podredumbre en su núcleo. Podía sentir que la marea comenzaba a cambiar. Incluso si solo era un poco, el mero hecho de que Jeff había ofrecido un trato sugería que la red corrupta la veía como una amenaza, que quería neutralizarla rápidamente. Mala suerte para ellos, Ebony Jenkins era todo menos un blanco fácil. La semana siguiente Ebony fue llamada a la corte para una audiencia previa al juicio. La llevaron a través del Palacio de Justicia esposada, pasando por pasillos lúgubres que de café rancio y desesperación. María Álvarez la recibió fuera de la sala del tribunal, luciendo un poco más optimista que antes. Presenté una moción para desestimar con base en evidencia insuficiente. María dijo en voz baja mientras entraban a la sala del tribunal. No espero que tenga éxito, pero al menos podría revelar la mano de la fiscalía. Ebony asintió, escaneando la sala en busca de la presencia de periodistas locales o transeúntes curiosos que pudieran estar tomando notas. No vio nada más. Prueba de que este juzgado operaba bajo un velo de secreto, libre del escrutinio de los medios. Cuando comenzó la audiencia, el fiscal Gerald Polk recitó los hechos como si leyera un guión. Afirmó que un informante había avisado a la policía sobre Ebony transportando drogas, y eso le dio al oficial Jeffy causa probable para registrar su auto. Ebony notó cuán meticulosamente la fiscalía fabricó evidencia para reforzar su caso. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba más organizado de lo que inicialmente pensó. María interrogó a los oficiales, pero se apegaron a sus falsos testimonios. El juez Kincaid escuchó con una expresión aburrida. Finalmente, después de que se escucharon todos los argumentos, como era previsible, negó la moción de desestimación. Ebony observó como una leve sonrisa tiraba de la comisura de la boca de Kincaid. Disfrutaba de esta farsa mientras el alguacil escoltaba a Ebony afuera. Vislumbró la pequeña figura de una mujer mayor en la galería. La mujer estaba claramente angustiada, haciendo sonar sus manos mientras le susurraba a un hombre cercano. Ebony se dio cuenta de que se estaban procesando múltiples casos esa mañana. Tal vez la mujer era pariente de otro acusado. Ebony no pudo evitar preguntarse cuántas familias juez Kincaid había destrozado por lucro o beneficio personal en el centro de detención. Ebony estudió el contenido del sobre que el agente David Turner le había pasado. Incluía una serie de números, coordenadas quizás, y un número de teléfono con una nota que le indicaba que lo memorizara y destruyera el papel. Rápidamente memorizó la información. La línea final decía: aprobación dada para exposición limitada. Proceda con precaución. Ebony interpretó esto como que si se volvía absolutamente necesario, podía revelar su estatus en la CIA. La agencia la respaldaría. Sin embargo, querían que reuniera la mayor cantidad de evidencia posible antes de hacer un movimiento. La CIA era plenamente consciente de que la corrupción local podía ser una puerta de entrada a redes criminales más grandes. A veces, estos jueces y policías de pueblos pequeños tenían vínculos con el crimen organizado o incluso financiación del terrorismo. Si Ebony podía exponer una conspiración más amplia, mucho mejor. Esa noche, la oficial Venice Miller le deslizó discretamente a Ebony un teléfono prepago no más grande que una tarjeta de crédito envuelto en un trapo de limpieza. El teléfono era irrastreable gracias a los contactos de Ebony. Articuló las palabras «tenga cuidado» antes de alejarse rápidamente. Ebony escondió el teléfono debajo de su colchón, agradecida por la pequeña ventana de oportunidad que este dispositivo le ofreció a Ebony. Le hizo perder el tiempo hasta que se apagaron las luces. Luego activó silenciosamente el teléfono, marcó el número especial de la nota, una línea que la conectaba directamente a un servidor seguro del CIA. Cuando alguien contestó, ella habló en código. «Este es el viajero 426». Registrándose, ella susurró: «La situación está comprometida. Solicito soporte inmediato. También solicito información más detallada sobre los activos locales. Nombre en código Gable». Hubo una pausa. Luego una voz respondió: «Soporte del viajero 426 en espera».
los datos entrantes solicitados se entregarán en 48 horas. Ebony terminó la llamada golpeando fuerte. Las ruedas estaban en movimiento. Solo tenía que mantenerse con vida y mantener la compostura hasta que la CIA pudiera moverse. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la oficina del tribunal, el juez Kankade estaba sentado en su gran escritorio de caoba contando fajos de billetes que le entregó un empresario local que se rumoreaba que estaba involucrado en el tráfico de drogas. El acuerdo era simple. Kankade se aseguró de que los cargos por drogas se mantuvieran y los condenados terminaran en instalaciones propiedad de los asociados de SECAD. El dinero circuló de regreso en forma de sobornos y contribuciones de campaña. La policía local, especialmente el oficial Jeff y su equipo, hicieron su parte. Al asegurar un flujo constante de arrestos, Kankade miró el expediente de la semana siguiente y notó la fecha del juicio de Ebony Jenkins. Frunció el ceño. Algo en su caso parecía más arriesgado que los arrestos habituales de bajo nivel. Estaba demasiado serena, demasiado imperturbable. Presionó un botón en su teléfono. Momentos después, el fiscal Gerald Polk entró en la oficina. ¿Cómo está Jenkins? Kate le preguntó a Polk. Se encogió de hombros. Tiene un defensor público que es sorprendentemente persistente. Aún tenemos pruebas falsas más que suficientes para encerrarla a menos que Kankade endureciera su mirada. ¿A menos que qué? Polk se aclaró la garganta. Tiene conexiones. No está hablando mucho y eso me preocupa. La mayoría de los acusados en este punto estarían rogando por un acuerdo con la fiscalía. ¿Puede golpear sus dedos sobre el escritorio? Asegúrese de que Jeff y su equipo la vigilen. No quiero sorpresas. Polk asintió y se fue, dejando a Kankade reflexionando en silencio. Una sensación incómoda lo asombró, algo raro en un hombre acostumbrado al control absoluto sobre. En la cárcel del condado, Ebony recibió una carpeta sellada que el oficial Miller deslizó discretamente debajo de la puerta de su celda. Dentro había una sola hoja de papel con una pequeña insignia de la CIA en la esquina apenas visible excepto para aquellos que sabían que buscar la hoja enumeraba una serie de nombres: juez Horus Kankade, fiscal Gerald Polk, el oficial Samuel Jeff y algunos otros que Ebony reconoció de la estación. Al lado de cada nombre había notas crípticas sobre transacciones financieras sospechosas y posibles conexiones con el crimen organizado. También detallaba una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre acusaciones de crimen organizado dentro del gobierno local. Aunque parecía que la investigación se había estancado por falta de pruebas concretas, los ojos de Ebony se entrecerraron mientras leía la línea final: prepararse para presentar información en audiencia pública si se puede asegurar una ventaja estratégica, por lo que la agencia quería que ella revelara esta operación de la manera más pública posible durante su juicio, que conllevaba un gran riesgo exponer su estatus de la CIA. En un tribunal local podría causar una tormenta mediática, pero si se hacía bien traería un escrutinio federal inmediato a Kankade, Polk y los policías corruptos. Ebony entendió que esta podría ser la única manera de finalmente terminar con su reinado. Al día siguiente, Ebony esperó la oportunidad perfecta para probar cuán profundamente se extendía la corrupción. Solicitó una reunión con el alcaide alegando que tenía información que podría reducir su sentencia. La escoltaron hasta la oficina del director, un espacio estrecho decorado con carteles motivacionales baratos. El director era un hombre corpulento llamado Roger Matthews, su bigote teñido de amarillo por el café. ¿De qué se trata esto?, preguntó el director Matthews. Ebony dio una sonrisa practicada. Tengo información sobre una gran operación de drogas en este condado. El nombre del juez Kankade ha surgido más de una vez. Estoy dispuesto a compartir detalles a cambio de ciertas consideraciones en mi caso. Matthews se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. ¿Estás acusando al juez Kankade de estar involucrado en drogas? Ebony se desmayó. Ignorancia, solo te digo lo que escuché. Puedes hacer lo que quieras con la información. Matthews se burló. Una persona en tu posición debe tener cuidado con las calumnias. Kankade es un pilar de esta comunidad. Ebony continuó. Puede que sea un pilar, pero los pilares se pueden romper. Todo lo que necesito es una oportunidad de hablar con algunos investigadores. Investigadores federales tal vez, y puedo poner los nombres. Matthews se reclinó en su silla con una sonrisa de suficiencia. ¿Crees que puedes chantajear para salir de los cargos por delitos graves?
Te doy un consejo: mantén la boca cerrada. Este lugar tiene una forma de hacer que los alborotadores se sientan muy incómodos. Ebony reconoció la amenaza, se encogió de hombros con indiferencia como si no le interesara. Tu llamada. Salió de la oficina habiendo confirmado su sospecha. La corrupción corría por todos los niveles de la autoridad local, incluyendo al alcaide ahora. Ebony estaba segura de que la única salida era a través de un alto enfrentamiento público. En su celda, Ebony sintió que algo había cambiado esa noche. La despertó el ruido metálico de las llaves y el chirrido de la pesada puerta de metal. El oficial Jeff y otros 2 guardias entraron. Un guardia llevaba una porra, el otro tenía una pistola eléctrica. Ebony se quedó con los músculos tensos. Es hora de moverse, Jeffrey dijo, su sonrisa malévola en la tenue luz. Porque Ebony preguntó con calma, sin preguntas. Espetó. La llevaron por el pasillo. Las luces del techo zumbaron proyectando duras sombras a lo largo de las paredes de bloques de cemento. La mente de Ebony corría. ¿Era esta una transferencia sancionada o una táctica de intimidación fuera de los libros? Entraron en un área aislada que Ebony reconoció como el ala de confinamiento solitario. El hedor a moho y desesperación humana era abrumador. Jeff abrió la puerta de una celda y ordenó a los otros 2 guardias que empujaran a Ebony adentro. Ella tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio antes de irse. Jeffrey habló por la pequeña ranura de la ventana. Sigue husmeando. Terminarás en un lugar peor que este. Ebony entendió que no respondía, mirándolo fijamente hasta que cerró la ranura de golpe. Respiró hondo y dejó que la oscuridad la envolviera. Este era su intento de romper su espíritu, de silenciar cualquier inclinación que tuviera de exponerlos. Pero Ebony había pasado por situaciones más angustiosas. La CIA Black S se sienta en la señorita de infiltración en territorio enemigo. La oscuridad aquí no era nada comparada con la oscuridad de un campo de batalla devastado por la guerra. Podía manejarlo. La celda de aislamiento era pequeña y fría, con un catre estrecho y un inodoro. La luz del día no llegaba hasta allí y la luz del techo se mantenía encendida con un brillo tenue y desorientador a todas horas. Ebony decidió usar el tiempo para ensayar mentalmente su estrategia para el próximo juicio. Repasó las técnicas de contrainterrogatorio de la CIA, ejercicios de respiración y memoria, ejercicios de recuperación para mantener su mente aguda. Había llegado demasiado lejos para derrumbarse bajo la mezquina tiranía de los tiranos de un pequeño pueblo. Mientras tanto, afuera de su celda, el personal de la cárcel susurraba entre ellos sobre la misteriosa confianza de Jenkins, alimentando los rumores de que tal vez era más que una viajera desafortunada. Sin embargo, los oficiales Jeff y Delgado continuaron alardeando de que la tenían bajo control. Después de todo, ¿qué tan peligrosa podía ser una mujer si estaba encerrada? No tenían idea de que Ebony Jenkins estaba a punto de desatar una tormenta, una que sacudiría todo su imperio corrupto hasta sus cimientos. Los días se convirtieron en noches en la estrecha soledad de la celda de Ebony. Contaba las horas por los cambios en el débil zumbido del sistema de ventilación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la sacaron del confinamiento solitario y la escoltaron de regreso al área de detención principal. Se acercaba la fecha de su corte e incluso el juez Cade tuvo que mantener la apariencia del debido proceso. María Álvarez le hizo una visita apresurada. Han programado el juicio para la próxima semana, dijo empujándose las gafas por la nariz con nerviosismo. Gesto. La fiscalía confía en que afirman tener un informante anónimo dispuesto a testificar que traficabas drogas. Ebony sonrió con suficiencia. Déjalos tener su espectáculo, estaremos listos. María miró a Ebony como si estuviera loca. Lista con lo que apenas tenemos pruebas. Identidad es tu palabra contra toda la estructura de aplicación de la ley del condado. Ebony puso una mano en el hombro de María. Confía en mí, hay más en esto de lo que sabes, solo haz tu parte. María suspiró profundamente pero asintió. Ebony podía decir que el defensor público estaba dividido entre el escepticismo y un rayo de esperanza. Si Ebony de alguna manera estaba diciendo la verdad, podría ser el caso más importante de la carrera de María. Una vez que María se fue, Ebony fue abordada por la oficial Venice Miller en un pasillo desierto fuera de la vista de los otros guardias. Miller le entregó a Ebony un pequeño trozo de papel con cuidado de mantener la voz baja. Tu nueva celda es de 14, revisa debajo del marco de la
Cama, eso es todo lo que puedo decir. Ebony deslizó la nota en su mono y agradeció a Miller con un breve asentimiento, consciente de que cualquier signo de calidez o camaradería podría avisar a los otros guardias. Más tarde la trasladaron a la celda de 14 mientras se deslizaba sobre el estrecho colchón. Sintió sus dedos rozando un pequeño objeto rectangular pegado con cinta adhesiva debajo del marco de metal. Esperó hasta que se apagaron las luces y luego lo despegó con cuidado. Una pequeña memoria USB. El corazón de Ebony latía con fuerza. ¿Qué contenía? ¿Cómo accedería a ella? Necesitaba una computadora. Afortunadamente, la biblioteca jurídica de la cárcel tenía una sola PC obsoleta que los reclusos podían usar bajo supervisión. Tendría que ser astuta al día siguiente. Ebony solicitó acceso a la biblioteca jurídica con el pretexto de querer revisar la jurisprudencia para su próximo juicio. Un guardia de rostro severo la escoltó. De pie, observó cerca de la puerta. Ebony insertó la memoria USB en la computadora y abrió una sola carpeta etiquetada como Second Wind. Dentro había documentos, fotos y videos cortos. Algunos eran registros financieros que mostraban grandes sumas de dinero transferidas a cuentas vinculadas al juez Kincaid, y otros eran grabaciones telefónicas de Kincaid discutiendo abiertamente la duración de las sentencias con funcionarios de la prisión a cambio de sobornos. Un video con marca de tiempo de solo una semana antes mostraba una cámara oculta. Vista de la reunión del oficial Jeff con un conocido narcotraficante. Su conversación giró en torno a Ebony Jenkins, su arresto, las drogas plantadas y la necesidad de mantenerla a raya. Ebony casi jadeó. Esto era una prueba irrefutable más que suficiente para implicar a toda la red. Rápidamente memorizó el contenido sabiendo que no podía dejar la unidad flash en la computadora demasiado tiempo o arriesgarse a ser detectada. Cerrando la sesión, Ebony casualmente sacó la unidad y la volvió a deslizar en su mono. Podía sentir la mirada sospechosa del guardia, pero no dijo nada mientras la conducía de regreso a su celda. Esa noche Ebony redactó una carta codificada a su contacto de la CIA haciendo referencia a los detalles cruciales que descubrió. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que Ebony esperaba. La despertaron al amanecer, le entregaron un conjunto de ropa de calle, pantalones negros baratos y una blusa blanca, y le dijeron que se vistiera. María llegó poco después para escoltarla al juzgado. Los llevaron a través de una entrada lateral, evitando a la multitud principal. Aún así, Ebony pudo ver a algunos espectadores locales merodeando, curiosos por presenciar el juicio del narcotraficante. Dentro de la sala del tribunal, el juez Kincaid presidió como un monarca sombrío. Los jurados se presentaron, la mayoría de ellos personas de mediana edad, predominantemente blancas, que miraban a Ebony con una mezcla de sospecha y lástima. El fiscal Polk no perdió tiempo en pintar a Ebony como una traficante astuta que usó su comportamiento respetable como tapadera. Presentó la bolsa de cocaína como prueba junto con el testimonio del oficial Jeff, quien repitió su historia inventada sobre recibir una pista anónima. María intentó objetar señalando la falta de corroboración, pero la jueza Kincaid la anuló en todo momento. El tono en la sala del tribunal estaba fuertemente sesgado hacia la fiscalía. El clavo final pareció llegar cuando un supuesto informante anónimo, cuyo rostro estaba oculto tras una pantalla a instancias del juez, afirmó que se había visto a Ebony haciendo múltiples tratos de drogas. Para cuando la fiscalía descansó, María parecía casi derrotada. Le susurró a Ebony: «Han apilado la baraja tan completamente que no veo salida de esto». Ebony colocó una mano tranquilizadora en el antebrazo de María. «Solo espera, subiré al estrado». Los ojos de María se abrieron de par en par. «Eso es arriesgado. Te comerán vivo en el interrogatorio». Ebony dio una pequeña sonrisa confiada. «Confía en mí». Cuando fue el turno de Ebony, se levantó y subió al estrado. Miró fijamente a los jurados. Su presencia emanaba una autoridad tranquila que había cultivado durante años de trabajo de campo de la CIA. «La señorita Jenkins», María comenzó, «¿podría decirle al tribunal con sus propias palabras por qué cree que estos cargos son falsos?» Ebony respiró hondo, su voz firme. «No soy solo un acusado al azar. Trabajo para la Agencia Central de Inteligencia». Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. El juez Cat Gable tronó: «Orden, orden en la corte». Los jurados intercambiaron miradas de asombro e incredulidad.
El fiscal empujó, se levantó bruscamente, leyendo el rostro, objeción. Esto es irrelevante y una obvia estratagema para buscar compasión. Ebony volvió su mirada hacia el juez, con el debido respeto, su señoría, mi ocupación es central para mi defensa, la CIA puede verificar mi identidad. Tengo documentación. Concade parecía que se había tragado un nido de avispas. Por un momento tartamudeó, incapaz de ocultar su miedo y su ira. Esto es muy irregular, señorita Jenkins, si está mintiendo sobre esto serás declarado en desacato. Ebony asintió con calma. Entendí, pero no miento. María le entregó un paquete de documentos al secretario, que Ebony había logrado recibir a través de su contacto en la CIA. El secretario los miró y luego se acercó vacilante al estrado. Concade hojeó las primeras páginas y, si Ebony no se equivocaba, vio pánico genuino en sus ojos. Miembros del jurado. Ebony continuó. Estaba de permiso personal viajando por este condado. Me detuvieron y arrestaron por cargos falsos. Desde entonces, descubrí evidencia que apunta a una corrupción generalizada dentro de este juzgado, la aplicación de la ley y posiblemente más allá. Solicito que estos documentos se admitan como prueba. Polk intentó objetar de nuevo, pero el murmullo en la sala del tribunal estaba llegando a un punto álgido. Algunos de los jurados se inclinaron hacia adelante. La curiosidad eclipsaba la duda sin una salida elegante. El juez Concade fulminó con la mirada a Ebony. Bien, los admitiremos por ahora, pero le advierto, señorita Jenkins, si esto es algo laborioso, es un truco. Ebony lo interrumpió. Su tono era muy agudo. No es un truco, su señoría, de hecho. Tengo una unidad flash que contenía pruebas de audio y video de que el oficial Jeff plantó drogas en mi auto, así como conversaciones que implicaban a miembros de su corte. Levantó el pequeño dispositivo dejando que las luces del techo brillaran en su superficie metálica. La sala del tribunal estalló en caos. El fiscal Polk gritó para objetar, pero Concade no pudo restablecer el orden lo suficientemente rápido. Varias personas en la galería se quedaron de pie, esforzándose por ver lo que Ebony sostenía. María tenía una mirada de asombro, como si ni siquiera ella hubiera esperado algo así. El juez explosivo, Concade golpeó su mazo repetidamente. Silencio. Todos permanecerán en silencio o despejaré la sala del tribunal. Ebony permaneció de pie, inquebrantable. Ella de la iniciativa ahora y ella no estaba dispuesta a renunciar a ella. Solicito una revisión inmediata de esta evidencia, dijo. También solicito que se contacte al FBI o al Departamento de Justicia para que investiguen, ya que mi agencia no puede intervenir directamente en asuntos internos. Más allá de proporcionar mi propia documentación, el rostro de Concade estaba blanco de miedo y rabia. Miró el reloj y luego al fiscal Polk, que parecía igualmente aterrorizado por una fracción de segundo. Ebony pensó que Concade podría ordenar su arresto por desacato al tribunal o algún cargo inventado, pero el gato se había revelado. Cualquier movimiento drástico ahora solo confirmaría su culpabilidad. El tribunal está en receso. Concade finalmente anunció su voz temblorosa con furia apenas contenida. Beck se reunirá después del almuerzo para revisar esta supuesta evidencia. Golpeó el mazo con tanta fuerza que resonó como un trueno en la tensa sala del tribunal cuando la gente comenzó a salir. Ebony miró a Concade a los ojos y vio algo que nunca había visto antes en el rostro de un hombre que reclamaba poder absoluto. Miedo real. Los pasillos del juzgado se llenaron de energía frenética tan pronto como el juez llamó. Pidió receso. Las conversaciones susurradas crepitaron. Como electricidad estática en cada esquina, algunos reporteros que se habían presentado para cubrir un ensayo rutinario de medicamentos ahora sentían que se habían topado con la primicia del año. Ebony fue escoltada a una pequeña sala de espera donde María Álvarez se unió a ella momentos después. Su rostro estaba sonrojado de euforia. No tenía idea de que en realidad eras de la CIA. Ebony ofreció una sonrisa apretada. Necesitaba mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. Ese momento ha llegado antes de que María pudiera responder. La puerta se abrió con un crujido. En su lugar,
Un hombre alto de mediana edad con un traje impecable. Un agente del FBI a juzgar por su placa de identificación estaba de pie detrás de él. Otro agente, una mujer con una expresión determinada. Se presentaron como los agentes especiales Rollers y Timmons. Recibimos una llamada de la CIA. Rollers dijo que su tono era brusco pero profesional. Indicaron que podríamos encontrar una causa para investigar. Estamos aquí para recopilar y revisar la evidencia que mencionaste. Ebony le entregó la unidad Flash. También hay documentos y testimonios. Todo apuntará al juez Kincaid, el oficial Jeff, el fiscal Polk y otros. Rollers asintió e insertó la unidad Flash en una computadora portátil segura que llevaba. Timan instaló una pequeña dispositivo que parecía un escáner de datos portátil. Comenzaron a revisar los archivos ocasionalmente intercambiando miradas de sorpresa o discutiendo. Esto es extenso. Timmons comentó: soborno, conspiración para cometer perjurio, arresto falso, manipulación de evidencia. Es una lista de lavandería. Rollers miró a Ebony: si esto cuadra, y parece que si has hecho el trabajo del FBI por nosotros. Hemos tenido un archivo abierto sobre corrupción en este condado, pero nunca tuvimos suficientes pruebas tangibles para perseguir a los grandes jugadores. María intervino con su voz todavía temblorosa de incredulidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Rers cuadró sus hombros. Informaremos a nuestros superiores. Idealmente queremos arrestar a los sospechosos simultáneamente para evitar avisar a alguien. Señorita Jenkins, también necesitaremos su declaración jurada. Ebony asintió. Por supuesto. Al otro lado del juzgado el juez Kincaid estaba en su despacho agarrando el borde de su escritorio con manos temblorosas. El fiscal Polk estaba cerca, su corbata suelta, el sudor golpeando su frente. Esto es un desastre. Kincaid siseó: esa mujer era de la CIA. ¿Por qué no lo vimos venir? Polk pasó una mano temblorosa a través de su cabello. Intentamos indagar en sus antecedentes, pero todo volvió desinfectado. Pensamos que ella era solo alguien de DC. Kincaid miró a la pared con la mente acelerada. Consideró intentar huir, pero eso sería demasiado obvio. Tenemos que hacer control de daños. Tal vez podamos alegar trampa o una violación del procedimiento, o podemos decir que la evidencia es fabricada. Es demasiado tarde para eso. Polk respondió con gravedad: el FBI ya está aquí. Hemos terminado. Kincaid apretó su mandíbula. Sus ojos brillaban con desesperación. No si la desacreditamos, salir y acusarla de falsificar las imágenes, exigir al tribunal que no lo admita hasta que podamos verificar su autenticidad, ganar tiempo. Polk asintió aunque parecía poco convencido. Ambos sabían que el final estaba cerca. Cuando el tribunal se volvió a reunir, la tensión era palpable. El jurado revolvió los rostros. Con curiosidad el juez Kincaid tomó el estrado luciendo más pálido que antes. El fiscal Polk se aclaró la garganta: su señoría, la defensa ha presentado supuesta evidencia que no hemos tenido la oportunidad de autenticar. Polk dijo: solicitamos que se considere inadmisible hasta que un examen exhaustivo, el análisis forense, puede realizarse. María Rose respondió. Pero el agente especial Rollers entró en la sala del tribunal y se acercó a la mesa de la fiscalía con confianza. Autoridad, se dirigió directamente al juez. Su señoría, soy el agente especial Rollers de la Oficina Federal de Investigaciones. Hemos realizado una verificación preliminar de los archivos digitales en cuestión. Nuestros expertos confirman que no hay señales de manipulación. Tenemos razones para creer que es auténtico. El rostro de Conca permaneció como una máscara rígida, pero sus ojos lo delataron. Agente Rollers, el tribunal agradece su aporte, pero la cadena de custodia es cuestionable. Rollers lo interrumpió. Un movimiento poco común en un tribunal. Estamos preparados para asegurar una cadena de custodia oficial ahora mismo. Su señoría, y dada la naturaleza de estas acusaciones de corrupción dentro del propio tribunal, tenemos motivos para solicitar una orden judicial federal sobre estos procedimientos. Un silencio atónito cayó sobre la sala del tribunal. Ebony observó a los jurados. Algunos parecían confundidos, otros intrigados. Casi podía ver los engranajes en sus mentes girando. Al darse cuenta de que su propio juez podría ser un criminal, finalmente Kincaid se aclaró la garganta. El tribunal tomará un breve receso para conferenciar con las autoridades federales.
Pero Rollers no fue hecho respetuosamente. Su señoría, tenemos órdenes federales listas para servirle. Solicitamos que permanezca presente mientras nuestro equipo ejecuta esas órdenes. Un jadeo colectivo resonó por la sala. El Byte se movió incómodo. La voz de Conca se quebró. ¿Sobre quién exactamente? La mirada de Roger se dirigió al fiscal Polk y luego de vuelta al juez. Tenemos órdenes de arresto para el fiscal Gerald Polk y el oficial Samuel Jeffrey. También hay una orden sellada que puede ser revelada en espera de más evidencia. Los nudillos de Kincaid se pusieron blancos alrededor de su martillo que sostuvo pero no golpeó. Estaba claro para todos en la sala para quién era la orden sellada. En el caos que siguió, agentes armados del FBI irrumpieron en el juzgado. El oficial Jeffrey, sentado en la galería, intentó escabullirse, pero dos agentes lo aprehendieron rápidamente. Los jurados observaron con asombro. Los ojos abiertos como el testigo estrella de la fiscalía fue esposado y leyó sus derechos. Miranda. El fiscal Polk, pálido como una sábana, tartamudeó protestas sobre el debido proceso mientras un agente recitaba con calma los cargos contra él. El juez Concaid, al ver la ola imparable estrellarse, intentó una última postura de desafío: esto es altamente irregular. No permitiré interferencia federal en mi sala del tribunal. El agente Rollers dio un paso al frente. Su voz, resuelto, con el debido respeto: su señoría, actuamos bajo la autoridad federal para investigar las acusaciones de corrupción en el sistema judicial de este condado. Tenemos razones para creer que está involucrado. El silencio que cayó sobre la sala del tribunal fue profundo. Los ojos de Conca se movían rápidamente en busca de una ruta de escape. Yo no tenía conocimiento de esto. Finalmente farfulló. Rollers entregó la orden sellada a un agente cercano, quien la abrió y asintió. Rollers se giró hacia Concaid. Su señoría, está bajo arresto por conspiración, crimen organizado, soborno y corrupción. El mazo de Kincaid se le resbaló de la mano y cayó al estrado. Dos agentes del FBI se acercaron y por un momento pareció que Kincaid podría resistirse. Le brilló a Ebony, quien sostuvo su mirada con fría resolución. Te arrepentirás de esto, siseó mientras los agentes lo escoltaban. Ebony observó en silencio cómo el tirano local era removido de su propio dominio. Un sentimiento de justicia largamente esperada la invadió. María se quedó de pie junto a ella con la boca abierta. En los días que siguieron, la historia se convirtió en un titular nacional. Las principales cadenas recogieron la noticia. Un juez corrupto, policías y fiscales arrestaron al acusado. Se reveló que un agente de la CIA. La identidad de Ebony ya no era un secreto, aunque la CIA trabajó rápidamente para controlar a la prensa, limitando cualquier posible consecuencia o riesgo de seguridad. Emitieron una breve declaración confirmando que Ebony Jenkins era de hecho una agente con licencia personal y que estaban cooperando con la investigación en curso del FBI. El Departamento de Justicia lanzó una investigación a gran escala y más funcionarios locales cayeron bajo escrutinio. Los registros bancarios, los registros telefónicos y los testimonios de testigos inundaron la revelación de una extensa red de corrupción que alcanzó a los miembros del ayuntamiento, los enlaces de prisiones privadas e incluso a algunos políticos a nivel estatal. El nombre Kincaid se convirtió en sinónimo de soborno judicial y docenas de condenas previas de su tribunal fueron reexaminadas, lo que llevó a apelaciones y sentencias revocadas. Ebony se encontró en el centro de una tormenta mediática. Muchos elogiaron su coraje. Otros cuestionaron la participación de la CIA en los asuntos domésticos, pero Ebony lo sabía. Su conciencia estaba tranquila, había luchado para exponer una grave injusticia, no para promover ninguna agenda oculta. Cuando los periodistas le preguntaron por qué se arriesgaba a revelar su identidad, simplemente dijo que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que visten las togas de la justicia o las insignias de las fuerzas del orden. La carrera, una vez incipiente, de María Álvarez se disparó. Se convirtió en una abogada solicitada que apareció en importantes revistas legales por su papel en el descubrimiento de la corrupción sistémica. A pesar del repentino protagonismo, María se mantuvo humilde y le dio crédito a Ebony y a los valientes denunciantes que los ayudaron, la oficial Venice Miller, la guardia que había ayudado silenciosamente a Ebony. También dio un paso al frente para testificar que su conciencia no podía soportar presenciar más la corrupción,
renunció al departamento y ofreció información crucial sobre las tácticas de soborno e intimidación utilizadas para mantener el silencio dentro de la cárcel. En cuanto a Ebony, la CIA le otorgó una breve licencia para recuperarse de la terrible experiencia y manejar las consecuencias de su desenmascaramiento público. Regresó a Washington, D.C., donde encontró una pequeña medida de paz al saber que había asestado un golpe significativo contra una institución corrupta. Agentes David Turner y los demás que la ayudaron la felicitaron discretamente, pero también la instaron a mantener un perfil bajo. Ebony comprendió la importancia de la precaución. Probablemente todavía había enemigos por ahí, personas que habían perdido dinero o influencia debido a sus acciones, pero Ebony sintió un renovado sentido de propósito. Ya no veía su trabajo simplemente como una entidad sin rostro dentro de una burocracia de inteligencia en expansión, ahora entendía el verdadero significado de proteger los valores estadounidenses. A veces, la amenaza a la justicia no provenía de suelo extranjero, sino de adentro. Después de las consecuencias, Ebony se mantuvo en contacto con María, formaron un vínculo forjado en la adversidad, compartiendo notas sobre estrategia legal y actualizaciones sobre las investigaciones en curso a través de sus contactos de la CIA. Ebony incluso ayudó a dirigir algunos recursos de supervisión federal para garantizar que los jueces y fiscales recién nombrados estuvieran libres de la corrupción que había plagado al condado. La justicia, por una vez, tuvo la última palabra y ahí lo tienen. La apasionante historia real de una conspiración en un pequeño pueblo tan confiada en su poder que nunca vio venir a Ebony Jenkins. Una brillante agente de la CIA en unas simples vacaciones atrapada en una red de mentiras y engaños que se extendió hasta el asiento más alto en la sala del tribunal local con coraje, ingenio y el respaldo de la misma agencia que nadie sospechaba. Ebony destrozó su imperio tóxico demostrando que la justicia puede prevalecer incluso cuando se esconde en las sombras. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle un me gusta, compártela con amigos que aman un buen enfrentamiento contra la corrupción y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para obtener historias más dramáticas que revelan las batallas ocultas de los héroes cotidianos. Al compartir nos ayudas a seguir contando historias que inspiran y nos recuerdan a todos que la verdad no puede ser silenciada.